Buenas, muy buenas tengan todos ustedes. Que la paz de Dios, que la gracia, que la fuerza, el poder, la unción de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes en este día. Esperamos que este sea el día que Dios estableció para el cumplimiento de tu destino profético. Ojalá todo lo que Dios te ha dicho, todo lo que Dios te ha prometido, tenga fiel cumplimiento en este día. Yo sé que la gracia del Señor está derramado, se ha derramado abundantemente para con nosotros, para con cada uno de nosotros, para que nosotros cumplamos ese propósito, ese destino que tenemos nosotros, con el cual todos nacimos. Nosotros tenemos, como siempre hemos dicho, fechas importantes en nuestras vidas y casi siempre recordamos y celebramos el día en que nacimos. Pocos se recuerdan el día en que nacieron de nuevo, pero todos deberíamos recordar el día en que nos dimos cuenta para qué nacimos. Ese es el día en que vimos el propósito. Tener visión no es más que eso, ver el propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando tú ves el propósito de Dios en tu vida, tú tienes visión. Entonces, cuando tú tienes visión, te llenas de algo, de un combustible que se llama la pasión. La pasión es el combustible que mueve a la consecución de la visión. Y visión es ver el propósito, ¿verdad? Ver para qué tú naciste, saber para qué tú naciste y perseguirlo. Muchas veces nosotros no sabemos por qué estamos acá, no sabemos qué estamos haciendo en este mundo. Eh, hay gente que andan dando tumbos y dando riendas sueltas y da pena que encontrar en las calles eh, eh, personas que en otros tiempos fueron personas exitosas, entre comillas, en sus carreras, en, en estilos de vida que habían escogido, y de pronto encontrarlo mendigando en las calles. Tuve una experiencia muy triste, visitar California, fui a visitar a mi hijo y tuve una experiencia bien fea al encontrar tanta gente desamparada, cuánta gente que dormían en las calles y dormían en los frentes de las oficinas públicas, de los lugares privados, y la gente buscando dónde dormir y dónde alguien les pueda ayudar. Es triste, muy triste ver estas cosas. Inclusive estuve leyendo también la historia de un conocido personaje, una persona del medio, y que un día agarró uno de esos desamparados que se encuentran en las calles, abandonados allí, que se duermen en las calles, abren, algunos tienen un manto, una cuestión, lo tiran ahí, se envuelven con eso, y a veces frío, a veces hace frío, a veces hace calor, pero ellos amanecen allí en las calles, no tienen lugar donde vivir, no tienen lugar donde comer, no tienen lugar donde, no tienen familia, no tienen nada ni nadie, ellos lo han perdido todo y han perdido su objetivo, han perdido su futuro, no tienen visión. A veces, el problema que ya vuelvo con la historia del caballero este que le dije, pero a veces nosotros lo que hacemos es que nos desviamos en nuestra visión, en lo que Dios nos ha puesto en esta tierra para que nosotros cumplamos. Nos desviamos y al desviarnos de nuestra visión, eh, qué triste, porque la gente comienza a perseguir quimeras, comienza a conseguir cosas que después que la tienen no les sirve para nada, no les sirve para nada. Por ejemplo, ¿cuántas personas ustedes no conocen que andan detrás de dinero, que andan detrás de fama, que andan detrás de faldas, que andan detrás de que su nombre sea exaltado, que su nombre sea conocido, que su nombre, ellos quisieran algo, pero ¿y para qué? ¿Cuál es el objetivo de eso? Yo no entiendo. Mientras que hay algunos que se encierran porque no quieren que nadie los conozca y que nadie los distinga. Yo no creo que es buena idea. Yo no sería una persona que soportaría mucho esas cosas. Si a veces una persona que, como nosotros, que ni siquiera somos conocidos, sino que algunas personas nos pueden reconocer en algún lugar, yo me he sentido a veces mal, me he sentido mal
Me ha pasado un par de veces, por ejemplo, una vez en un avión, iba en un lugar y una persona, un caballero me quedaba mirando, y me quedaba mirando, y yo, oh, Dios mío, ¿qué le pasa a este tipo? Y entonces, eh, después me dijo que era que me veía mis programas de televisión. Era en otro país, pero él lo veía en ese país, un programa de televisión que teníamos que era internacional. Y entonces, yo me sentía mal. Y me he sentido mal en una oportunidad, en varias oportunidades me han ocurrido, pero en una oportunidad una persona me mandó a pagar la comida que yo estaba ingiriendo en un restaurante con mi esposa, y, y el tipo me miraba y me hacía así, me saludaba, y yo decía, ¿quién es este tipo? Yo no lo conozco, no sé quién es. Después al final, cuando yo fui a pagar, me dijeron, no, su cuenta está pagada. Aquel caballero la pagó. Y yo no quería aceptar, pero el hombre después se acercó y me dijo que él veía mis programas y que Dios lo había bendecido mucho a través de nuestros programas, de nuestras reflexiones. Y, pero yo no me sentía bien. Y esa es una persona que ni siquiera es conocida. ¿Qué será usted una persona que es reconocida por todo el mundo? La gente lo persigue. Entonces, ¿qué hacen esa gente? Se aíslan, se trancan y no quieren, no quieren. Porque el hombre no fue hecho para que fuera exaltado, ni para que estuviera aplaudiéndolo. No, 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 no. Eso fue hecho para Dios. Pero cuando el hombre lo toma para sí, entonces eso lo hace que se sienta mal. Le decía que cuando fui a California, estaba, eh, o leí la historia, fue una historia que leí en una de las revistas que estaba leyendo mientras estaba allá, de un hombre que alguien lo tomó de las calles donde estaba desamparado y se lo llevó a un hotel. Y lo llevó a un hotel y le buscó una buena habitación, con comida, con qué sé yo cuánto. El hombre se sentía raro, se sentía mal porque esto sucedía, y fue que aquel caballero se había dispuesto en su corazón a ayudar a alguien ese día, y la forma que él hizo fue invitarlo simplemente. Las personas a veces se acostumbran a las situaciones y a las condiciones en que se les presentan, y se apartan del objetivo. Si nos apartamos del objetivo y no buscamos lo que Dios nos ha llamado a hacer, lo que Dios nos ha llamado a hacer, tenemos problemas porque entonces vamos detrás de una quimera, vamos detrás de un sueño imposible, y al final cuando llegamos, entonces ya no lo queremos, porque no nos sirve para nada, no nos llena para nada. Pues la gente puede tener todo el dinero del mundo y no tener paz, y no tener salud, y no tener con quién disfrutarlo, y no tener en qué usarlo. Entonces, todas esas cosas nos hacen a nosotros pensar, ¿para qué fuimos nosotros llamados? ¿Por qué estamos en esta tierra? ¿A qué vinimos nosotros acá? Eso es muy importante que nosotros lo investiguemos, que nosotros lo averigüemos, para que nosotros tengamos nuestro enfoque, el enfoque de que fuimos llamados para cosas extraordinarias, cosas que tienen que ver más que la mera existencia en esta tierra, tiene que ver con la eternidad. Cuando nosotros hemos cumplido la eternidad, el Señor nos dirá, ven buen siervo y fiel, sobre lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Para eso, nosotros tenemos que tener el conocimiento de Dios, conocer a Dios. Antes de conocernos a nosotros mismos, tenemos que conocer a Dios. Cuando lo conocemos a Dios, reconocemos quiénes somos nosotros, nos damos cuenta lo bajo que somos, lo que hemos caído, cómo hemos caído, hacia dónde hemos llegado, y entonces le vamos a dar gloria a Dios por su infinito amor y su gran misericordia, por su gracia para con nosotros. No podemos nosotros tener este, un concepto claro de nosotros mismos si antes no conocemos al Señor. A mí me gusta mucho la historia del profeta Isaías, que Isaías, yo soy hombre de labios inmundos y han visto mis ojos al Dios Todopoderoso. ¿Ustedes se imaginan Isaías ante este dilema, este problema, ¿verdad? Porque y no es que Isaías era un pecador, Isaías era un profeta, Isaías era un hombre de Dios. Sin embargo, cuando tú estás ante la presencia del santo de los santos, del grande, del todopoderoso Dios, del creador de todas las cosas,
Nosotros, oiga, no podemos más que humillarnos y decirle, Dios mío, ten misericordia de mí porque yo no he hecho todo lo que tengo que hacer ni soy todo lo que debería hacer. Esas cosas son las que nos enseñan a nosotros lo que es el temor de Dios, el verdadero temor de Dios. Que el temor de Dios no es el temor de los hombres, es el temor de Dios, es un temor reverente, es una honra debida a su nombre, es obedecerle, es reconocerle por quien Él es. Cuando nosotros reconocemos a Dios por quien Él es, entonces nosotros vamos a saber quiénes somos nosotros. A mí me gusta también la historia de Juan, porque Juan, estoy hablando del evangelista Juan, este, el hermano de Jacobo, que eh, él vio al Señor, él vio al Señor, el único que vio a Cristo en la cruz del Calvario, el único que vio a Jesús en su gloria, porque déjeme decirle, la cruz fue la manifestación de la gloria de Dios. Ese padecimiento, ese sufrimiento que él padeció en la cruz, eh, nadie puede pasar por alto eso. Usted ve que la gente queda hoy con síndrome postraumático por recuerdos de la guerra, por los sonidos y qué sé yo cuánto, y la gente queda con eso. Entonces se imagina el impacto que es ver al santo Hijo de Dios, a un hombre que nunca hizo mal a nadie, a un hombre que nunca se halló engaño en su boca, un hombre que lo único que hizo fue hacer bien, hacer milagros, y de pronto verlo crucificado, hecho un mole de carne allí en la cruz del Calvario, y entonces que venga alguien y que darte aplauso a ti. ¡Ah! Porque tú digas unas palabras. Yo no sé de qué es lo que, dónde se han metido los predicadores. ¿Dónde estamos los predicadores en el día de hoy? Yo no me quiero excusar, yo no me quiero excluir. Yo estoy incluido en este grupo de los que llevamos el mensaje de salvación y que tenemos que reflexionar en el día de hoy. ¿Qué estamos haciendo? Estamos presentando el verdadero mensaje, el mensaje de Jesucristo crucificado. Estamos presentando el mensaje de vida, el mensaje de salvación, el mensaje de Dios. Lo estamos presentando como deberíamos o estamos simplemente exaltándonos nosotros mismos y buscando gloria personal, alejándonos del propósito y del plan de Dios. Tenemos que revisar nuestras vidas y pidámosles a Dios que Dios nos ayude en todo, que nos ayude en todo para que nosotros podamos verle tal como es. Juan nunca habló de primera persona. Él nunca dijo yo, porque yo vi y porque yo era la persona que Jesús amaba, porque yo era la persona que... No, 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 no. Juan siempre decía, aquel a quien Jesús amaba, aquel discípulo a quien Jesús amaba. Y no era que Jesús no amaba a los demás, pero Juan sabía que era amado. Y cuando tú entiendes que tú eres amado y cuando tú has visto al Señor en la cruz del Calvario, tú jamás podrás hablar de ti en primera persona. Tú no podrás hablar de ti como el protagonista. El protagonista es Él. Él es el que merece la gloria. Él es el que merece la honra. Él es el que nos salvó. Él fue el que pagó el rescate. Él fue el que nos creó. Él fue el que nos hizo. Señores, Él es el que merece todo nuestro reconocimiento. Sea Él toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. ¿Descubriste para qué naciste? Si no lo has descubierto, ojalá Dios te dé el entendimiento, la inteligencia, la sabiduría para poder descubrir para qué naciste, para qué está en esta tierra, que no fue para criar muchachos, que no fue para hacer un trabajo, no, 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 hay un propósito eterno. Y esa eternidad que Dios ha puesto en nuestros corazones, tú tienes que descubrirla. Yo pido a Dios que te abra el corazón. Hagamos una oración. ¿Qué le parece? Para que Dios nos abra el entendimiento. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias en este día, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de conversar esta palabra con nuestros amigos, con nuestros oyentes. Saca de nuestra mente y de nuestra memoria todo lo que estorba, todo lo que obstaculiza, toda memoria, todo enfoque que no está centrado en ti, oh Dios. Tú nos has hablado, tú nos has dirigido, tú nos has hecho cosas, Señor, en este día que nosotros necesitamos reconocer y reconocerte a ti y buscarte a ti y ser, Señor, tus emisarios y ser tus atalayas y ser, Dios mío, aquellos que llevan el mensaje de la reconciliación de Dios con el hombre. En el nombre de Jesús,
Señor, ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Una vez más, ayúdanos, Señor. Abre nuestro entendimiento. Oramos por cada una de las personas que se están quejando porque le falta ropa, que se están quejando porque le falta... Y hay tanta gente que no tiene ni qué vestir. Y muchas veces nosotros tenemos más de un par de zapatos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Glorifícate, glorifícate y ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros y abre nuestro entendimiento para que descubramos para qué estamos en esta tierra y te amemos y hagamos todo lo posible por cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, es hecho como hemos creído. Amén. Usted sabe, hablando mientras oraba, me vino a la mente alguien. Conocí a una persona, eh, no es un modelo a imitar la persona de vida de persona, porque esa misma persona reconoce que no lo es. Sin embargo, me llamó la atención que era una persona que tenía cierto estatus y cierta posición social y tenía cierta, ¿cómo se llama? Tenía entradas, tenía buenos ingresos. Era un profesional, es un catedrático, una persona conocida, y pude notarlo en el tiempecito que pasé con esa persona. Sin embargo, me dijo algo que me llamó la atención. Me dijo que él nada más tenía solo par de zapatos. Un solo par de zapatos. Dice que él tiene un carrito y es un carrito normal. O sea, un carrito normal, sencillo. Entonces, dice, pero el hijo de él tiene un carro que él mismo se lo compró al hijo, de lujo y qué sé yo cuánto, porque el hijo le gusta eso. Pero él dice, ¿para qué? Yo necesito dos zapatos, sí, sí, con uno es suficiente. Yo no necesito más que un solo zapato. Los zapatos es para no ponérselo ahí y salir a caminar, pero más nada. Interesante. Pero nosotros muchas veces nos deprimimos, nos sentimos mal, porque teniendo dos o tres pares de zapatos, ya no tenemos zapatos. Teniendo más de tres o cuatro ropa de vestirnos, no tenemos que ponernos. Señores, ustedes no se dan cuenta que nosotros hemos perdido el objetivo. Hemos perdido. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude y Dios nos guarde. No puedo seguir reflexionando con ustedes sobre estas cosas porque quiero hablar con ustedes en el día de hoy de un tema que nos va a tomar un poquito de tiempo y yo sé que yo quiero terminarlo en el mismo día de hoy y ojalá me dé alcance el tiempo. Yo quiero hablar acerca de un tema que pocas veces lo he oído hablar, pero yo he hecho una reflexión de cuál es y le he hecho una conexión y ojalá usted la encuentre junto conmigo. Vamos a ver, el tema es el árbol de vida, árbol de vida. Vamos a leer en Proverbios capítulo 3, verso 13 al 18. Dice la Biblia, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. ¿De quién está hablando? De la sabiduría, ¿verdad? Más preciosa es que las piedras preciosas, dice, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. En su mano derecha, largura de días de la sabiduría y en su mano izquierda riquezas y honra. Está haciendo la sabiduría como que es una persona, ¿verdad? En su mano derecha, largura de días y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, el camino de la sabiduría. Aquí ya no es una persona, ya que es un destino. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas son paz. Ella, ¿de quién estamos hablando? De la sabiduría. Dice el versículo 18 de Proverbios, ella es árbol de vida. Entonces, ¿de quién estamos hablando? De la sabiduría. Y dice que ella es árbol de vida a los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. En Proverbios capítulo 11, verso 30 dice que el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Ustedes ven, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Apocalipsis capítulo 2, verso 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. ¡Wow! En Apocalipsis 22, versículos 2 y 14, dice la escritura, en medio de la calle de la ciudad, hablando de la ciudad de la Nueva Jerusalén, a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Bienaventurados los que lavan sus ropas para poder tener derecho al árbol de vida, dice el versículo 14, para entrar en la puerta de la ciudad. Mire, cuando Dios creó al hombre, había un lugar llamado Edén, y allí le hizo Dios en Edén un huerto. El huerto no es Edén, el huerto estaba en Edén. Entonces, allí Dios le hizo un huerto, un jardín, un paraíso, y le puso allí todo tipo de árbol agradable a los ojos y bueno para comer. Colocó allí dos árboles, aparte de los otros, ¿verdad? El árbol de la ciencia del bien y del mal, y que la Biblia no nos dice dónde estaba situado. Y en el centro del huerto, el árbol de la vida. Vamos a leerlo. En Génesis capítulo 2, verso 8, verso 9 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese es otro, son dos árboles. El árbol de la ciencia del bien y del mal, que es el conocimiento, y el árbol de la vida, que es, según hemos leído ya en los versículos anteriores, sabiduría. Dios le puso restricciones al hombre y le dijo que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero que de todo otro árbol podía comer. ¿Ustedes se dan cuenta? Dios nos puso que podíamos comer del árbol de la sabiduría, el árbol de la, que nosotros conocemos en el día de hoy como la sabiduría, o como conocemos hoy como la sabiduría. El hombre desobedeció y comió del árbol que el Señor le dijo que no comiera, que es el del conocimiento. El hombre desobedeció y esto trajo como consecuencia que perdiera las hermosuras que habían sido creadas para él. El hombre pecó y trajo como consecuencia la muerte o la separación de Dios. Eva comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, creyendo que podía adquirir sabiduría, y lo que encontró fue la muerte. La verdadera sabiduría, según leímos en el texto original, estaba en el árbol de la vida. Génesis capítulo 3, verso 6 dice, y vio Dios que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para la sabiduría, para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La Biblia dice, ella es árbol de vida a los que de ellas echan mano. En Génesis capítulo 3, verso 22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Usted sabe, la persona que se llena de sabiduría, yo no estoy hablando de conocimiento intelectual, eso es ciencia del bien y del mal. El que come de la sabiduría, el árbol de la vida, y por eso se llama el árbol de la vida, la sabiduría. Entonces, vive para siempre, tiene sabiduría, tiene sabiduría. La sabiduría te hace vivir largos años. El árbol de la vida, según el texto que acabamos de leer, tenía por objetivo librar de la muerte física al que de él comiera. Pero el hombre prefirió comer del árbol prohibido, desobedecer y por tanto la enfermedad y la muerte vinieron a la existencia del hombre. En las escrituras, la sabiduría es representada como un importante tesoro, algo que debemos de buscar constantemente con disciplina. Nosotros como cristianos solemos pensar que la sabiduría es algo que se logra, un ideal por el cual debemos aspirar, al cual debemos aspirar. Charles Stanley argumenta
que la sabiduría genuina se refleja en cómo vivimos. La persona realmente sabia es aquella que sus valores, perspectivas, metas de negocio y decisiones diarias son formadas en la sabiduría que se encuentra en Cristo. La palabra que en el Nuevo Testamento traduce sabiduría es Sofía y habla del conocimiento de cómo regular nuestra relación con Dios y está relacionada con la bondad. La sabiduría está relacionada con la bondad y nos habla del conocimiento de cómo regular nuestra relación con Dios. Cuando uno es sabio para con Dios, eso es fronimos. Cuando tú eres sabio para con Dios, eso se llama fronimos, que traduce prudente. Ay, Padre, cuánta gente imprudente, comenzando por mí. A veces hacemos cosas y decimos cosas que después nos arrepentimos y decimos chistes que a veces fuera de sitio. Eh, no pensamos como piensa Dios. La persona que tiene sabiduría, la sabiduría de Dios, piensa como piensa Dios, el autor de la sabiduría. Entonces, cuando uno es sabio para con Dios, entonces se llama eso fronimos, que es prudencia. Eh, También es sabio para con otros y sabe cómo manejar las circunstancias. El sabio sabe cómo comportarse bajo todas las circunstancias. Es una sabiduría práctica, es ser sensible. Por eso en Mateo capítulo 10, verso 16 dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes. Esa palabra prudentes, ahí efronimos, es que sepan cómo conducirse como serpientes y sean sencillos como palomas. Ustedes ven, entonces, cada día estamos más convencidos que para tratar con Dios y con nuestros semejantes necesitamos sabiduría. Sí, Señor. Para tratar con Dios y con nuestros semejantes necesitamos sabiduría. El mundo lo que tiene y puede dar es astucia. Y astucia no es lo mismo que sabiduría. Astucia tiene una connotación negativa. Astucia es sagacidad, es sutileza, es habilidad para engañar o evitar el engaño y lograr un objetivo. Entonces, también se conoce otros sinónimos de astucia, es ardid, treta, artimaña. Eh, 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 Hay una fábula muy conocida, una fábula de Esopo, en donde se narran las astucias de una zorra. Se trata esa fábula de Esopo, el águila de ala cortada y la zorra. Dice esta famosa fábula que cierto día un hombre capturó un águila, le cortó sus alas y la soltó en el corral junto con todas sus gallinas. Apenada, el águila, quien fuera poderosa, bajaba la cabeza y pasaba sin comer. Se sentía como una reina encarcelada. Pasó otro hombre que la vio, le gustó y decidió comprarla. Le arrancó las plumas cortadas y se la hizo crecer de nuevo. Respuesta, el águila de sus alas, alzó vuelo, apresó una liebre para llevársela en agradecimiento a su libertador. La vio una zorra y maliciosamente la malaconsejaba diciéndole, no le lleves la liebre al que te liberó, sino al que te capturó, pues el que te liberó ya es bueno sin más estímulo. Procura más bien ablandar al otro, no vaya a atraparte de nuevo y te arranque completamente las alas. Siempre corresponde generosamente con tus bienhechores y con prudencia mantente alejado de los malvados que insinúan hacer lo incorrecto. Si ustedes se dan cuenta de esta fábula de Esopo, muy interesante, porque nos enseña a nosotros cómo piensa la política, cómo piensan los políticos. A los políticos no les importa lo que tú pienses y lo que tú creas, el trabajo de ellos es llegar. El trabajo de ellos es ponerse allí al frente. No importa quién sea, del lado izquierdo, del lado derecho, del centro, donde sea. Todo lo que quieren es llegar. Y si son políticos tradicionales, no son políticos convencionales, como
los políticos que son formados en escuela política y van subiendo por escalones y van aprendiendo qué se hace y qué no se hace, qué es lo que es políticamente correcto y lo que no es políticamente correcto, no dicen cualquier cosa, sino que actúan con astucia, no con sabiduría, actúan con astucia para lograr objetivos o los objetivos palpables en el futuro. Entonces, nosotros entendemos esto porque la verdadera sabiduría, ¿de qué te habla? De una buena relación con Dios y con tus semejantes también. Entonces, en este caso es prudencia, ¿verdad? Ok. Veamos algunas cosas que debemos saber de la sabiduría. Primero, la sabiduría viene de Dios. La sabiduría viene de Dios. Y la sabiduría nos enseña a nosotros cómo debemos comportarnos, cómo debemos relacionarnos y cómo debemos comportarnos, qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Es tan fácil. Mire, con el asunto este de la pandemia, a uno a veces, yo no salgo mucho, no salgo mucho, este, porque yo conozco mi organismo y la sabiduría me indica que si salgo y una persona que sufre de asma, que se le sube la presión, una persona que tiene sobrepeso, usted es un candidato para caer en un hospital y caer. La sabiduría te dice no lo hagas. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué te digo yo? Que yo aprendo de esta cuestión de la pandemia en el día de hoy? Que hay gente que no tiene sabiduría y sale. Y le digo por qué, porque yo he salido y a pesar de que me cuido y me salgo con una máscara, con una cosa, una pantalla aquí en la cuestión, este, de pronto como que comienzo a agarrar confianza con la gente. Y cuando viene a ver, estoy sin la pantalla puesta y hablando con alguien. Yo digo, yo me acuerdo, y me vuelvo a poner mi cosa, pero es muy tarde si yo ya quedé infectado. ¿Ustedes se dan cuenta? Entonces, por eso tenemos que pedirle a Dios que tenga compasión de nosotros. La sabiduría entonces viene de Dios y la Biblia está llena de ejemplos de hombres que fueron sabios. José fue un hombre sabio. El principal hombre que vemos con sabiduría en el Nuevo Testamento, en el Antiguo